Muy buenas noches, bienvenidos al segundo episodio de este especial que nos ha dado por aquí por hacer referente a cómo está cambiando el juego en la NFL. Tenía yo por aquí a Javi Gómez, pero parece que se me ha quedado congelado, así que voy a esperar a ver si puede volver a entrar, porque de momento no lo tengo. Mientras Javi se reconecta, yo os cuento un poquito cómo va a ir esta noche, que ya veo que estáis unos cuantos conectados y dejándonos comentarios en el chat. Si la semana pasada lo que hicimos fue poner un poco la base de lo que vamos a hablar, es decir, cómo ha evolucionado la NFL para enfocarse en el ataque, hoy vamos a centrarnos mucho más en la defensa. Sí, desde luego que empezamos bien. Es que si Javi no se cae, esto no es 100 yardas. Y además hoy no solo Javi, sino que es probable que Ponce se pase un rato. Nos ha dicho que también le apetecía hablar de esto, pero lo que os decía. La semana pasada hablamos de cómo la NFL en la última década y en los últimos años se ha convertido en una liga donde el ataque es el que toma la iniciativa, ¿no? Es una liga enfocada a puntos, a espectacularidad, y como todo es cíclico en la NFL, ahora las defensas se tienen que adaptar y tenemos muchísimas cosas que hablar de cómo la defensa predominante de la que hablamos la semana pasada, como esa defensa sobre todo de Pete Carroll, que influenció a muchísimos, a la mayoría de equipos con el single high, utilizando cover 3 y cover 1. Y esto os lo digo desde ahora a los que estéis al otro lado. Si tenéis cualquier duda, ya vuelve Jai por aquí, con la terminología, por favor preguntadlo, que no me quiero dejar nada sin explicar. Muy buenas noches, Javi. Si no te caes, no te quedas contento, ¿eh? Damos por hecho que no ha funcionado la nueva conexión, ¿verdad? No ha funcionado. No ha funcionado. Yo aquí no tengo los comments por algún motivo extraño, pero ¿tú los tienes? Los tengo todos aquí, sí. Vale, pues te va a tocar a ti ir viendo todo. No te preocupes, que los disculpad, ha sido una noche un poco accidentada entre cuestiones familiares, cuestiones tecnológicas y alguna más, pero aquí estamos. A disfrutar un rato bueno hablando de la NFL. Ya estaba yo presentando por aquí que hoy nos toca hablar de defensas, Javi. Te lo dejo en tus manos y vamos a por ello. Bueno, el otro día lo que intentamos, y lo primero agradecerle a la gente lo cariñosa que ha sido, lo que le gustó el programa, una charla, yo qué sé, pues con un poquito menos a lo mejor de sonrisas y un poquito más de profundidad, pero en el mismo tono de siempre, de 100 yardas, y a mí me ha hecho mucha ilusión que gustara tanto el programa, y creo que a ti también, ¿eh? Darte cuenta, ya no solo las más de 12.000 personas que lo han visto entre todas las plataformas, sino la sensación unánime de que a la gente le ha gustado que hagamos este tipo de contenido. A mí me llena muchísimo porque, evidentemente, esto hay que prepararlo muy bien, ya no solo en cuestión de conocimientos, que es algo que nos encanta, sino en cómo volcarlos para que la gente los entienda y los disfrute. Claro. Y la sensación es que fue así que si ha gustado, vamos a ir a por más. Claro, y yo creo que esa es un poco la clave, lo que dices, ¿no? A veces no se trata solo de cuánto sabes, y hay mucha gente, yo no tengo ninguna duda, que sabe mucho más que nosotros. El esfuerzo es intentar ordenarlo, hacerlo entretenido, hacerlo digerible, y vamos con la defensa. Yo lo he llamado el multiverso de la locura, porque creo que va un poco de eso, más allá de la peli de Doctor Strange y tal. Creo que va de que las cosas parezcan lo que no son, o que sean lo contrario de lo que parecen, ¿no? Y creo que es ahí donde está instalada la defensa. El otro día nos hiciste una introducción estupenda sobre cómo la Legion of Boom cambió la gran defensa de Seattle, cambió la forma de defender en la NFL, que al final era una defensa muy clarita, con un safety profundo, el free safety, con un safety fuerte, el strong safety, que es el safety que va a la caja, que pega, que está allí para parar la carrera, que se trataba de, sobre todo, de proteger la zona central del campo y empujar al ataque hacia las esquinas. Eso tuvo su momento de gloria, pero fue superado, ¿vale? Y explicamos entonces cómo fue superado, con la carrera por los lados y sobre todo con el pase y esa obsesión del pase. Después de contar lo que contamos la otra semana, que fue toda esta multiplicación del ataque para conseguir big plays, para conseguir grandes avances, para intentar avanzar por arriba, por el aire, yo creo que ahora toca
que tú nos hagas una introducción sobre cómo la defensa ha reaccionado y cuál ha sido la defensa que se ha impuesto como moda en la NFL y que está creciendo sin parar. Y yo creo que hay dos hombres, y también dos nombres, por supuesto, que explican esto. El primero, Vic Fangio, y el segundo, Brandon Staley. Y creo que con ellos tú puedes arrancar y explicar qué es esa idea del split safety, en qué ha cambiado la defensa y por qué esa defensa de cover 3, que es muy sencillo, ¿qué significa cover 3, chicos? Es dividir el campo en 3 trozos. Uno para un cornerback, otro para el safety profundo y otro para el otro cornerback. Eso ha cambiado y se ha convertido en una defensa que parte el campo en 4. Y que se llama quarters precisamente por eso, porque claro, hace 4 cuartos de campo. Y ahora llegamos ahí. Y yo quiero empezar, y lo vamos a coger justo donde lo dejamos con la Legion of Boom. La semana pasada hicimos un programa donde básicamente explicamos que los ataques son los que mandan, que el juego de pase es el que se impone y que hay una pregunta que hay que contestar. Es en una liga donde se están metiendo más puntos, donde todo está enfocado al ataque, al pase, donde las normas protegen al ataque, ¿puede la defensa imponerse a los ataques? Pues la respuesta es no. No puede. Lo que puede es adaptarse y tratar de paliar los efectos de la NFL actual. Pero hoy en día, y esto vamos a dejarlo claro, los ataques están por encima de las defensas. La liga está enfocada a que sea así. Eso de antes de las defensas ganan campeonatos, eso era en el pasado. Ahora necesitas un gran quarterback, necesitas un gran receptor, necesitas meter puntos y eso está más que demostrado. Ahora bien, estamos, y ahora voy a eso, en plena época de transición de adaptarse a lo que está pasando, ¿no? Ese cambio de tendencia está en ello, está instalándose, todavía no se ha instalado del todo. Completamente de acuerdo en eso. Y voy donde lo habíamos dejado. La semana pasada explicamos que en la pasada década Pete Carroll y su single high, que sobre todo se basaba en esa cover 3 que tú decías, y en la cover 1, que es lo mismo, que es dejar al safety profundo, pero en vez de que los cornerbacks se queden profundos cubriendo su zona, están en 1 contra los receptores. En vez de zona es individual, pero sigues metiendo muchísima gente en el centro. Vale, ¿qué han hecho los ataques? Había muchísima gente en el centro, han estirado el campo, han abierto a sus receptores, han utilizado muchos más cuerpos por fuera y han conseguido, y lo decíamos con 2 ejemplos muy claros, y porque es importante sobre todo el primero, las rutas profundas cruzadas eran asesinas de la cover 3 y de la cover 1 porque ponían en conflicto al safety que se quedaba profundo y conseguían ventajas. Y yo decía el tipo de correr con outside zone para la que la cover 3 puede ser más efectivo de lo que hablamos ahora, pero las defensas tienen miedo o sea, no les importa que con ese tipo de carrera les hagan 4 o 5 yardas, lo que tienen miedo es a que la amenaza de mostrar carrera y que sea pase les queme. Y aquí es donde llegamos. Lo que no quieren las defensas ahora es ser quemadas. Lo que no quieren las defensas por encima de todo es recibir big plays. Las defensas, como objetivo número 1, tienen que el quarterback le dé el balón al running back. Eso ya es el primer triunfo. Porque tal y como está en la liga, que se quieren anotar muchos puntos, que me hagan una carrera de 4 yardas no me hace daño. Me hace daño una jugada de 20, de 30, de 50. Claro, eso es exactamente para que la gente lo entienda, que igual hemos empezado muy tácticos, pero no os preocupéis, que ahora vamos a ir, igual ha sido un error, mucho split safety, mucho quarters, no lo sé, pero ahora vamos a ir a ejemplos muy concretos de jugadores, de equipos, pero para que la gente lo entienda, traduciendo, se busca evitar las big plays, que era lo que buscaba el ataque. Vale, pues yo voy a intentar impedirte conseguir grandísimas jugadas, grandes avances, y asumo que las cajas, es decir, la gente que presiona la carrera, los que están en la trinchera, van a ser más ligeras que antes, porque aquí o te destapas la cabeza o te destapas los pies, está claro. Y para llegar a este tipo de defensa, conocida como too high, es decir, 2 safeties profundos, antes cuando se jugaba quarters, se hacía, vamos a decir, en el segundo nivel, en la zona de los linebackers, y se ponían 4 jugadores. Era mucho más agresiva. El quarters actual hace como un bowl, ¿vale? Hace como un paraguas invertido.
Eso es lo que hace la defensa y lo que busca precisamente es evitar big plays, aunque concedas jugadas de corto yardaje en carreras o en checkdowns. Vale, 3 hitos importantes para llegar a este tipo de defensa. La semana pasada lo apunté. La Super Bowl de los Patriots contra los Rams, inspirado Belichick en lo que hizo Big Fangio con los Bears durante el año, dijo, ese ataque de los Rams era la quinta esencia de la nueva generación junto a Shanahan. Los Patriots lo dejaron en 3 puntos utilizando cajas ligeras con una línea de 6 y solo un linebacker detrás y una cover 4 para evitar big plays. Se comieron a esos Rams, los limitaron a un solo field goal en todo el partido. 2, súper importante, porque esto va de menos a más. La propuesta de Big Fangio, que no es tan revolucionaria como la que vamos a hablar después, pero que sienta las bases de esa cover 4 y de esa filosofía de evitar big plays, y los Rams de 2020. Los Rams de 2020, coordinador defensivo Brandon Staley, que había estado en el equipo ahora entrenador de los Chargers, que sale de las faldas de Big Fangio, con el que había estado tanto en Chicago como en Denver. Le dan su primera oportunidad como coordinador defensivo y este dato es el que os va a explicar cómo han cambiado las cosas. En downs neutros, es decir, en primeros y segundos downs de alto yardaje, donde se puede pasar o correr por igual, y he buscado el dato, si los Seahawks de Carroll en 2015, en el 75% de estos downs estaban con un hombre extra en la caja, Staley solo lo utilizó el 11%. Es que los cambios que está viendo son notorios. Mira, el split safety, que es este safety partido, hay varias ahora lo explicamos bien. Sí, ahora lo explicas bien, pero dentro de un rato, que yo creo que ya de táctica igual nos hemos pasado. Hemos tenido yo tengo que velar aquí porque alguien te entienda. Sí. El aumento entre el 2020 y el 2021 de defensas así fue del 8%, pero es que entre el 2021 y la siguiente ha sido de más del 10%. Entonces, estamos hablando de que la liga está cambiando a pasos acelerados, y si hay un árbol de entrenadores que está marcando el juego ofensivo y cómo ha cambiado, que es ese árbol donde está Shanahan, donde está McVay, donde está LaFleur, este árbol que explicaba Iker es el que está cambiando las defensas. ¿Cuántos equipos juegan así en la NFL? Varios. Todavía no muchísimos, varios. Green Bay ya está jugando así. Denver, por supuesto, está jugando así. Chargers, ni qué decirlo, porque son el equipo de Brandon Staley. Alguno dirá, oye, la segunda peor defensa del año pasado. Sin duda, con muchísimos errores. Ha sido un cambio casi traumático para él en defensa, contar con unos jugadores con los que podía aplicarla en Rams y ver que no es tan fácil aplicar esa fórmula del éxito. Y luego los Rams. ¿Ha llegado alguien aquí a molestar? Ha llegado. ¿No tiene vida? Tengo vida, pero el que no tiene vida eres tú, criatura de Dios. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Muy buenas noches, Ponce. Después del gran podcast que hemos hecho hoy, vengo un poco a animar esto, porque Javi seguro que estará sacando pecho de cosas que tenía que haber escuchado esta mañana cuando hemos hecho el podcast. Por ejemplo, el rumorcito de Mayfield siendo quarterback titular de los Browns, que como sea verdad... Yo mientras sea quarterback de los Browns, no tengo ningún problema. O sea, se acabó aquella historia de los Seahawks, se acabó lo de Garoppolo en los Seahawks, yo duermo muy bien por las noches, yo ya, metedlo donde queráis. No digo nada más. Bueno, que no os quería interrumpir, que estaba postulando el señor Javi Gómez. Sí, di Javi, perdona. No, explicaba, y evidentemente los Rams. Pero yo tengo la sensación de que cada vez va a haber más equipos que pasen a jugar de esta manera. Mira, por ir contando cosas concretas. Cosas ayer mismo, por eso no te lo he mandado en el guión, esta es nueva, porque lo escuchaba ayer a Peter Bukowski, el podcast de los Packers que a mí me encanta. Explicaba que él calcula que este año los Packers van a defender en níquel, es decir, con 5 defensores, con 5 backs, ¿vale? Los 2 safeties, evidentemente, de los que hablaba Iker, los 2 cornerbacks y uno más que estará en el... que podría ser safety, en su caso seguramente va a ser cornerback, por los 3 cornerbacks que tienen, entre el 60 y el 65% de las veces. O sea, es una auténtica pasada.
A la defensa base se le llama base por algo. Bueno, pues la defensa base ya no es la base en muchos equipos, que están buscando formaciones mucho más ligeras, con jugadores defensivos mucho más rápidos para poder defender el mayor peligro generalmente de las ofensivas que arranca desde el slot. Y explicaba que draftear a Quay Walker en primera ronda, un linebacker tan específico que sorprendió en primera ronda, es la consecuencia de querer aplicar ese sistema. Y es que creen que es el mejor linebacker para jugando solo con 2 linebackers, porque ellos van a mantener 4 en la línea, más 2 linebackers, más 5 traseros, más 5 backs te suma 11, pues poder defender la carrera por rapidez, por volumen, por qué tipo de jugadores. Es decir, que están drafteando y organizando todo en función de esa nueva forma de defender, que ya no es solo un recurso, que es el centro de su defensa. Sí, nos lo dice que por pasa aquí... que... Ay, perdona, Iker, que te iba a tirar una. Hay una cosa que no estoy de acuerdo con Javi, ahora se la tiro. Que nos dice por aquí... Son facts, tío. Yo no he dado mi opinión. No, yo te voy a dar la mía. Nos dice por aquí en comentarios el Serpico Data que todo lo que estábamos explicando sobre el cambio a proteger mucho más, lo implementó por primera vez Bill Belichick en 1990. Yo creo que, Ponce, tú estuviste en esa Super Bowl siendo coordinador defensivo de los Giants contra esos Bills del ataque explosivo que tenían y demás, con una defensa que era súper agresiva con el quarterback y que en esa Super Bowl solo mandaba 2 a buscar al quarterback y el resto de jugadores era como multiplicado por 1000, ¿no? Dejabas hasta 9 jugadores en cobertura. Yo digo más, lo hice contra los Bills en la Super Bowl y en la final de conferencia, dejando en 13 puntos a Montana y a los 49ers. Así que sí, aquello fue una gotita de lo que ahora está empezando a llenar un mar. Todo lo ha inventado Belichick. Lo que, bueno, no sé si todo lo ha comentado Belichick, pero hay una cosa que es cierta, Javi, y a veces más sabe el diablo por viejo que por diablo. La NFL reacciona muy rápido a todo esto, a todos los cambios y a todas las evoluciones. Y el problema que puede tener equipos como Green Bay es que están pensando en utilizar ese sistema durante toda la temporada. Ojo, porque hoy hemos hecho una pequeña rectificación, y lo digo y abro paréntesis aquí un momento, durante el podcast, porque hemos dicho... Ojo con Green Bay porque a lo mejor va a ser mejor equipo de lo que incluso nosotros hemos previsto, que ya lo hemos previsto como un gran equipo. Pero ojo porque a lo mejor va a tener más armas de las que nosotros pensábamos. Ya veremos, esto se va a decidir cuando se abra la temporada y se pongan todos a jugar. Pero volviendo al principio, antes del paréntesis, la NFL sabe reaccionar tan rápido contra todo esto que yo estos días también he visto no solo a Green Bay, sino a otros equipos que están intentando evolucionar o reaccionar a un tipo de ataque que ahora digamos que es el más popular. Ya, pero el problema de ese ataque más popular es que de repente, porque yo lo he vivido en la NFL, viene un día un pavo y dice que estáis esperando que juguemos con receptores rápidos porque tenemos en el equipo rápido y pases profundos, no sé qué. Sí, 3 corredores. Y dices, hostias, ¿y cómo cubrimos con una dime a 3 tíos que me meten 3 corredores atrás? Me meten a un fullback y a 2 tíos más rápidos. Ve guardando hueco el lunes que viene, porque nosotros estamos explicando la reacción de la defensa a la nueva moda del pase, pero es que la que viene vamos a explicar las últimas tendencias de ataque para reaccionar a la defensa que vamos a explicar. Es que los ataques ya están adaptándose al nuevo Por eso estáis en mi equipo, porque sabéis de esto. Es que lo que has dicho, Ponce, es la realidad absoluta de la NFL. La NFL vive en una constante evolución de acción-reacción. Y este cambio en la defensa es una reacción a cómo el nuevo tipo de ataque se está imponiendo. Y decía Javi, ponía ejemplos, ¿no? Green Bay es uno muy claro porque está Joe Barry, que sale del equipo de Staley en los Rams. Por cierto, un paréntesis también. Javi, ¿tú también crees que a lo mejor Green Bay es mejor equipo de lo que nosotros incluso pensamos o no? ¿Te suena bien eso o te suena un poco a Yo creo fantasmada? que Green Bay no es mal equipo en absoluto y va a tener una defensa mejor que la del año pasado. No me hagas de político. ¿Es mejor equipo va a tener de lo que una pensamos, defensa mejor que la del año pasado y un ataque
que vamos a ver si la carrera le da para solventar los huecos que pueda tener en el pase. Hasta ahí, paréntesis, vuelvo a Iker. Su secundaria tiene una pinta espectacular y lógicamente, porque quieres defender de ese tipo de forma. Yo decía, a lo que comentaba Javi, sí, Green Bay, pero Nueva Orleans también defiende de esa manera, pero... Y va a ser una mosca cojonera, estamos de acuerdo que Nueva Orleans va a ser una mosca cojonera este año. A quien le toque Nueva Orleans va a ser, madre mía, te van a pegar en esos partidos, venga y dale, y otra vez. Ya lo fue el año pasado. Porque claro, ahora Dennis Allen además es el head coach. Los Browns defienden de esa manera, ya hemos dicho los Chargers, los Rams, los Broncos, los Bears. Ya cada vez, lo que en 2020 decíamos que los Rams, esa fue la defensa ideal, ¿no? Porque, y por desarrollarlo un poco, lo que tú quieres es dejar esos 4 hombres profundos de los que hablábamos, dejar una caja ligera que invita a correr, pero otra de las claves en estos downs neutros, en estos primeros y segundos downs, es enmascarar los fronts ofensivos. Es decir, no decirle al ataque cómo vas a buscar al quarterback. Claro, esto cuando tienes a Aaron Donald es muchísimo más fácil. Claro. Y para los Rams, que tenían determinado tipo de jugadores, aquella defensa salió fantásticamente bien. Lo hacían también los Broncos porque tenían a Fangio, y la manera de atacar que había entonces, y ya lo decíamos, la que batía a los tipos de defensas que metían mucha gente en medio, contra este tipo de defensa no te valía. Cuando mandabas esas rutas profundas, cruzadas, que batían la cover 3, este tipo de defensa está preparada para ti. Porque los John Johnson, los Derwin James, son ideales para coger esas rutas y anularlas por completo. Cleveland es otro equipo que este año, luego lo comentamos, pero se especula con que puede jugar con 3 safeties. Que eso lo vamos a ver después cuando hablemos de los jugadores híbridos, porque lo que está pasando es que siempre el níquel, ese quinto back era un cornerback y cada vez es más un safety, pero es que el dime, que era una pequeña frivolité para sorprender, un recurso poco habitual, es decir, el dime, para que la gente no se pierda, que es jugar con 6 backs, si níquel es 5, el dime es con 6, cada vez es más usado, pero es que luego, os recuerdo un partido, ¿cómo le gana Cincinnati a Kansas? Lo que hace Lou Anarumo es decir, vale, pues con 7, y le mete 7 defensores traseros, 7 de secundaria a Mahomes. Es increíble. O sea, jugar un partido donde muchísimos de tus snaps te los juegas con 7 backs es una auténtica locura para hace unos años en la NFL. Ahora, no solo, sí, puede ser una pequeña as, ¿no?, que te sacas, pero es que encima es práctico, es que encima te funciona y con eso Cincinnati se carga. Hay una cosa que la gente tiene que tener muy en cuenta. Y cuando hablo de la gente, hablo también de los jugadores. Los jugadores de fútbol americano de hace 20 años, físicamente, no son los chavales que hoy juegan fútbol americano. De eso tenemos que hablar hoy. Claro, porque hoy en día tienes tíos que te están jugando de safety, que es que te podrían estar jugando de linebacker sin ningún problema, por velocidad, por tamaño, por pegada, porque al final de eso va la historia. Entonces, claro, ese aporte físico también permite que puedas de pronto meterte una frivolidad, porque estaremos de acuerdo todos que meter 7 backs es una frivolidad interesante, y más contra Mahomes, y si encima te sale bien, ya es para que te abra la botella de cava, pero es así. Y la otra es que yo voy al principio de todo esto. Al principio de todo esto es que por eso todavía justifico más lo que vosotros habéis defendido siempre, y es que tienes que tener quarterbacks diferenciales, porque si no tienes quarterbacks diferenciales ante unas defensas tan imaginativas, tan creativas, es muy difícil con un quarterback de sistema ganar partidos. Es que es muy difícil. No se adelante usted en el guión, que los quarterbacks... No, perdón, yo no tengo guión, Que sepa que yo estoy tirando por eso. De talento. No nos abras los quarterbacks todavía. Vale, no hablo nada. Pero vamos a hablar después. Vale. El tipo de cambio de perfiles físicos y el cambio de la importancia de posiciones es algo de lo que tenemos que hablar. Pero dejadme, y ya por terminar, porque aquí termina la evolución de esto, de explicarlo, hemos llegado hasta 2020, donde los Rams
son la explosión de este tipo de defensa, se convierten en la mejor defensa de la NFL, marcan las diferencias. Recordamos aquel partido contra Seattle que fue como la quinta esencia, ¿no? Los borraron completamente del mapa. En 2021, por primera vez en la historia de la NFL, en downs neutros se ha defendido más veces con cajas ligeras que con cajas cargadas. El 48% de las veces solo ha habido cajas cargadas. Nunca había sido menos del 50%. En 2019 había sido el 57%. En 2 años hemos pasado del 57% de cajas cargadas al 48%. O sea, la manera en la que este tipo de defensa ha contagiado la NFL pues es la tendencia absoluta. Que incluso si tú no defiendes en quarters y no defiendes con 2 safeties alineados, que además es una posición de partida, chicos, para que la gente lo entienda. A esto quiero llegar ahora. No es que tú los tengas en línea, los tienes en línea de arranque. Es decir, le estás dividiendo en 2 mitades simétricas al quarterback el campo y a partir de ahí es cuando se pone el balón en juego, unos suben, otros bajan, de repente puedes pasar a single high. La cuestión es enmascarar, de ahí lo del multiverso de la locura, que es como hemos llamado al especial de hoy, con un guiño a los fans de los superhéroes. Esto que acabas de decir, Javi, y prometo que es la última explicación un poco enrevesada y voy a tratar de hacerlo súper... Bueno, en lo siguiente, bueno, yo no te puedo cortar porque eres tú quien lleva hoy la máquina, pero te lo merecerías, como vuelvas a hacer una explicación enrevesada. No te dejo ninguna más en la próxima media hora. Eso es, y es la última, porque creo que es importante explicar lo que es split safety, ¿vale? Es clave para entender esto. Estamos hablando, cuando hablamos de two-high, es decir, 2 safeties profundos, son muestras pre-snap. Tú le enseñas al ataque que tienes 2 safeties profundos. Este tipo de defensas están entrenadas para que en cuanto el quarterback se pone de espaldas, cambiarle por completo el tablero, moverle. Split safety significa que si tú divides el campo por la mitad, en derecha e izquierda, en un lado se defiende una cosa y en el otro otra completamente distinta. Tú empiezas en quarters, que es una cover 4. Si estás jugando split safety, es que un safety y otro hacen cosas distintas, opuestas, o no. Pero en un lado puedes estar defendiendo en zona cover 2, es decir, cada uno responsable de un cuarto del campo, y en el otro, donde seguramente tienes un defensive back extra, estás haciendo pattern match, súper fácil de entender. Tú tienes a tu cornerback exterior con el wide receiver y dependiendo de la ruta que hace, ese cornerback lo acompaña en 1 contra 1 o lo deja para que lo coja otro jugador. Aquí es cuando normalmente uno de los safeties sube y es lo que deja a los quarterbacks completamente locos porque les deja sin opciones. Todas las rutas cruzadas están defendidas. Pero lo que yo quería explicar es que aunque tú no defiendas con esa filosofía, por ejemplo, Buffalo no defiende con esa filosofía y tiene 2 grandes safeties, eso no significa que tú no estés poblando la secundaria. Hay no sé cómo decirlo, hay una tendencia general y es que cada vez se defiende con más secundaria y luego una forma de defender que es esta. Y estaba mirando una cosita, si he mirado bien, y os juro que he intentado comprobarlo, no he podido comprobarlo del todo, pero creo que no me equivoco, solo ha habido 2 partidos en los últimos 2 años en que un equipo no ha hecho ni un solo blitz. Curiosamente, han sido los 2 enfrentamientos de Buffalo contra Kansas. ¿Y qué puso Leslie Frazier, coordinador defensivo de Bills, Zarra antes de que se jugara esos partidos? Be patient. ¿Por qué les decía be patient? Que es como stick to the plan, seguid el plan. No pasa nada si de repente no se avanzan. No pasa nada. Ojo que Kansas ganó uno de esos 2 partidos. Pero dice, no pasa nada si nos va a correr 15 yardas. Da igual, esto es muy largo. ¿Qué buscaban ellos? Tener superioridad y poder hacer 2 contra 1. Bueno, Luan Arumoi, eso se salió, llevó 7 y dijo, pues doble cobertura a Kelsey, doble a Hill y me sobran. Leslie Frazier no llegó a tanto, pero lo de poblar la secundaria al final está siendo algo a lo que nadie se resiste, incluso aunque tú juegues con una defensa más tradicional. Eso, Javi, está súper bien tirado. Lo de la paciencia, quiero decir, porque se ha convertido en un juego de a ver quién es más paciente. Porque lo que las defensas, y lo explicábamos antes, las defensas están dispuestas a aceptar que les corras 4 yardas, que les corras 6, que les hagas un check down. Lo que están poniendo a prueba es la paciencia del quarterback
a ver cuántos checkdowns eres capaz de hacer, porque los quarterbacks se aburren de eso. Los quarterbacks lo que quieren es hacer el jugadón, es hacer el big play, y te ponen a prueba. La defensa te pone a prueba, te obliga o que tu ataque sea absolutamente perfecto o que tu quarterback sea absolutamente perfecto. Y claro, al final hay que 10 quarterbacks capaces. Fíjate que cuando ganaron fue el partido Pero aquí, venís a la que mía, fue entonces. Edward Seller, que hizo 150 y pico yardas. Aquí sí que estoy tirando de memoria. Entonces consiguieron ganar. Pero si el running back no te hace 150 y pico yardas, no ganas. Y fíjate cómo han cambiado las cosas. Hablaba de Bill Belichick. He encontrado aquí una joyita. Buscando una cosa, me encuentro con un safety, Louis Riddick, de los Browns, a los que entrenó Bill Belichick. Es comentarista ahora, sí. Que decía, Bill siempre insistía en defender antes el centro del campo, el corazón de la defensa, obligando a las ofensivas a lanzar el balón lejos y fuera de los números para darle más oportunidades a nuestra secundaria de conseguir jugadas importantes y capturas, intercepciones y tal. La filosofía, por así decirlo, simplificando, contraria a la de hoy, para que tú veas cómo ha cambiado en estos 20 años. Lo que pasa que os digo una cosa que va a pasar ya. O sea, prepararos a vivir un mundo en donde los receptores dentro de 4 días no van a contar lo que cuentan ahora. Les están pagando pero que no es dentro de 4 días, que es ya. Y lo vamos a contar el lunes que viene, porque eso es Divo Samuel. Pero 4 días es ya. Ya, claro. Es que es así. Es que eso es Divo Samuel. Pero por eso cada vez le estás dando el balón en la mano a los receptores. Claro. Y vamos a ver maneras. muchas más jugadas de ese tipo. Pero también eso tiene un problema que va a la par de esto. Y os lo digo desde ya. Y Divo Samuel es un ejemplo. Eso va a lesionar a tíos que son auténticas figuras en otras posiciones. Eso va a cortar la vida deportiva de tíos muy potentes porque los van a machacar. Porque no es lo mismo que te plaque un tío, claro, que te plaque un tío que está jugando de cornerback a que te meta un viaje, un linebacker o un tío de línea, porque te van a pillar estos. Pero es cierto, entonces, es una grandísima realidad que jugadores como Divo Samuel, A.J. Brown, Cooper Kupp, todas estas bestias after catch son vitales, porque este tipo de defensa se puede permitir que le hagas una recepción de 6 yardas. Lo que no se puede permitir son las 15 extra que le haces después. Claro, que le metes después, claro. Ahí es donde asesinas a este tipo de defensa y ahí es donde necesitas este tipo de jugadores. Pero ahí es donde pillas. No, claro, sí, ahí es donde pillas. Cuando estás entre líneas es donde pillas, claro. Jugadores como Treylon Burks o como Garrett Wilson, por nombrar algunos de los que han entrado en este draft, antes que jugadores como Olave, que son corredores de ruta perfectos, pero quizá más a la antigua usanza, ¿no? Claro. Cuando lo he llamado lo del multiverso es porque luego de repente, claro, es lo que explicaba Ponce, la riqueza de sorprender, cuantos más ases tengas, más posibilidades tienes. Y nos hemos encontrado con ejemplos exactamente opuestos, pero que surge un poco de lo mismo, que es confundir. Hablábamos de Anarumo defendiendo con 7, acordaos, porque está buscando ejemplos de este año, la cover 0 de Miami. Es claro. Perfecto. Porque es decir, total. Ahora vas a flipar. Y entonces tú eres ahí, Benedict Cumberbatch, que se te doblan los edificios, se te giran, se te ponen por detrás y dices, pero leche, ¿cuál de todos es el de verdad? Y eso es un poco lo que están buscando las defensas. Si te fijas, estoy buscando extremos para que veáis, pero antes esos comportamientos tan extremos no eran habituales en la NFL. Es perfecto que traigas esto, Javi, porque gracias, antes, no, pero es que lo tenía en la cabeza porque al principio del programa lo decíamos. Estamos en medio de ese proceso de cambio. Cuando pasó el tipo de defensa de Pete Carroll, contagió a la NFL prácticamente entera. Todo el mundo defendía en single high, todo el mundo. Eso no está pasando todavía. Ahora mismo hemos hablado de muchos ejemplos de equipos con two high, con 2 safeties profundos, pero hay otra grandísima tendencia todavía en la NFL, ya hemos hecho prácticamente 50-50, que es Miami, sin ninguna duda. Los Patriots, que además vienen exactamente del mismo tronco. Ya que teníamos que poner junto a mamá y a... Pero es que es el mismo tipo de defensa. Es el mismo interpretado. Pero no funciona igual. Y te voy a hacer una apreciación. Si te das cuenta, no es una defensa fácil porque Miami este año, a principio de temporada, las pasó canutas.
Las pasó canutas con una defensa que todos decíamos, pero tío, ¿qué les ha pasado? No les ha pasado nada. Es que, coño, hay que engranar muy bien esas fichas para que no te pillen. Y claro, y este año aparentemente Miami, con esos refuerzos veteranos, va a terminar de encajar cosas que probablemente le van a poner mucho más fácil la vida en el arranque. Vamos a ver. Pero cuando funcionó fue una defensa muy buena, pero la filosofía... fue bestial. La filosofía de la defensa de los Patriots y la de Miami es similar y hay otra similar. Más de estas de... Bueno, viene del mismo, tío. Es que todo va al final, todo va al emperador. Evidentemente Flores sale del árbol de donde sale, claro. Y hay otra que también ahora ya no va porque ya no tiene el mismo coordinador, que eran los Ravens. Wink Martindale presionaba también a morir. Ahora, eran defensas súper presionantes, pero que también se basaban en esto que dice Javi y es lo que comparten con la otra filosofía completamente opuesta, que es enmascarar lo que voy a hacer para que no sepas cómo te voy a atacar. En los Ravens quiero entrar, pero un poquito después, porque creo que ese cambio de coordinador tiene... ¿A qué hora pensáis acabar hoy, tío? Porque todo va para después, me tienes asustado. No pasa nada, Javi. tú vale. te puedes ir a dormir. A la 1 de la mañana me puedo ir a dormir. Vale, me tranquilizo. Os voy a leer... Perdóname, creo que va a haber un cambio tremendo. Dale, porque yo no tengo comentarios hoy. Dos comentarios muy rápidos y luego leo más. Nos dice JMRC91, gracias a este tipo de vídeos que hacéis, he podido comparar en clase la evolución de la historia del arte con la de la NFL. Comentario friki, pero verdad. Y luego Renato Morales dice, le pongo más ganas a las explicaciones de Iker que a las de mis clases. Hombre, pues... Bueno, pero es que ese chico lo ha clavado. Al final, en la historia del arte como de la literatura, hay siempre una sucesión de opuestos. Tú tienes periodos como la Contrarreforma, periodos más oscuros. Empezando a asustar a ver qué ibas a soltar ahora. Y luego de repente hay periodos más racionalistas. Sí. Y todo siempre es un ciclo. Bueno, pues es más o menos... Pero lo bonito de ahora, Javi, es que nosotros hemos vivido muchos ciclos juntos ya de lo que está pasando en la NFL, pero que el ciclo que estamos viviendo ahora es súper chulo, porque es muy distinto, porque están intentando darle la vuelta de tuerca a todo ya, y con que físicamente aparece gente tan potente, ostras, estamos viendo cosas que no veremos. Toca hablar ahora sí de los quarterbacks. Luego hablamos de los jugadores híbridos, que yo creo que es el momento potente de hoy y de los nuevos safeties, pero creo que no se trata solo del quarterback talentoso. Intenta ir un poquito más allá de mi tesis habitual de que el quarterback de sistema no vale un pimiento, que la sigo sosteniendo. O no te vale para ganar, no te vale para ganar. Vale, al final para ser campeón. Esto solo va de ganar. Totalmente. Es una liga cerrada. Es una liga en la que no desciendes, evidentemente se pasa mal, sí, pero que hay equipos que prefieren estar en reconstrucción que en el medio de la tabla con malos contratos. Entonces, esto va solo de ganar. Y no creo que se trate solo de conseguir al quarterback que hace los grandes pases y lo analiza todo, que es lo ideal. Creo que hay dos tipos de quarterbacks que te salvan en esta situación. Ese quarterback, el Joe Burrow, Herbert, para no citar a los Brady, Rodgers y demás, por supuestísimo, como siempre, porque es este juego, es el centro de este juego, Mahomes, etc. Sino el quarterback que corre. Es decir, probablemente es más útil en la NFL ahora mismo tener un Jalen Hurts, por no poner un Lamar Jackson, que es un ejemplo extremo, un Jalen Hurts, que tener un quarterback de sistema. Porque como la defensa lo que te está dejando es un espacio para avanzar corriendo, qué mejor que tener un quarterback que pueda avanzar corriendo. Y eso es lo que hace que Filadelfia se meta en playoffs. Y creo que cada vez, bueno, ya lo estamos viendo, cada vez se privilegian más los quarterbacks que salen del pocket, pero es que creo que vamos a ver muchos Jalen Hurts y vamos a ver más Lamar Jacksons. A la vez que evidentemente pues, todo el mundo busca lo perfecto, que es un Burrow o un Herbert. Mira, a mí me ha costado... Ay, perdona, Iker. A mí me ha costado siempre entender, porque sabes que hay una filosofía de la vieja escuela de la NFL en donde les costaba mucho meter a quarterbacks, especialmente negros, y que corrieran. Les costaba mucho porque yo creo que les daba muchos dolores de cabeza a la hora de ser creativos y montar un ataque en donde poder combinar todas las piezas. Hoy en día, como muy bien estás apuntando, Javi, seguro que apunta ahora Iker, eso se convierte en un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque claro, cuando todo está en la mierda y tú has montado una defensa maravillosa y has conseguido parar todo, este tío te rompe eso. Y eso
según el tipo de quarterback que hay, y estoy de acuerdo absolutamente contigo, Javi, te revienta el partido. Pero te revienta el partido a tal nivel que te tienes que replantear si mantienes esa defensa o cambias una defensa y le metes un policía al quarterback, porque te la puede hacer en cualquier momento. Y eso ya te abre otras opciones en ataque. Por eso, yo ojalá, sigo teniendo mis dudas, pero ojalá veamos en el futuro mucho más. Ojalá un Tua fuera más Lamar Jackson que Tua. Mira lo que te digo ahora. Porque lo prefiero en ese perfil. Lo prefiero porque creo que tiene más opciones. Pues la NFL actual está condenada a que eso sea así. Porque el mayor pánico que puede tener los nuevos tipos de formaciones defensivas no es tanto a Lamar Jackson, que sí, o a Jalen Hurts. No, el pánico te da Josh Allen. Porque Josh Allen es un pasador extraordinario y además, en cuanto ve que los defensores le dan la espalda, echa a correr y eso le vuelve imparable. Y cuando digo imparable, es imparable. Porque tú puedes asumir el bootleg de un quarterback que sabes que solo va a pasar, pero no uno que en el caos es capaz de correr. Josh Allen o el Patrick Mahomes de los playoffs, o Herbert, que es otro gran corredor con sus 2 metros. A mí me parece un tío muy difícil de cubrir, Herbert. ¿Cuántos primeros downs ha conseguido Patrick Mahomes así? En playoffs todos los que le ha dado la gana. Es como durante el año no me la voy a jugar, cuando llega la hora de la verdad. Pero cuando llega la verdad ahí estoy. Claro, claro. Y es la configuración de quarterback de la que hablaba Javi, la medicina contra este tipo de defensa. Yo lo decía hace un rato. Este tipo de defensas te obligan a ser perfecto como equipo. Hablo de San Francisco, hablo de los Rams, cuyo sistema está diseñado para que cada pieza encaje, para que mi quarterback no se tenga que meter en líos. Hablo más de los Rams de Goff. Antes leía un dato. Goff, en su último año en los Rams, pasa al slot el 80% de sus pases. Eso es un desastre. Pero el sistema está tan diseñado para evitar que él se meta en líos, que si eres perfecto te vale. Si no eres perfecto, necesitas un quarterback perfecto. Y eso es Josh Allen, eso es Herbert, eso es Burrow, eso es Brady, eso es Rodgers, es no muchísimos Stafford. más. Mahomes, Stafford. Esos son los tipos que ganan anillos contra este tipo de defensas. ¿Y qué jugadores necesitan estas defensas? Que es un poco la clave del asunto. Esencialmente jugadores híbridos. Antes ser híbrido, los alumnos de, ¿cómo era? Del Hammertag o Hammer, algo así, ¿no? Sí. Kammertag. Del Kammertag. Estos tipos tienen que ser capaces de moverse por toda la cancha, bueno, de ser listísimos, porque son quarterbacks defensivos. Al final, los safeties que tienen que interpretar esta defensa tienen que ser muy rápidos y tienen que ser muy fuertes. Y además tienen que ser intercambiables. Ya no dicen, no, es que tengo un safety muy fuerte, que es el que va a ir para acá, y tengo... No, los dos tienen que ser capaces de ir en profundo a defender, los dos tienen que ser capaces de ir a la caja, los dos tienen que ser capaces de placar. Entonces, por eso creo que el plus de defensa y los grandes jugadores que emergen en defensa en los últimos tiempos, Derwin James, Micah Parsons, Jalen Ramsey, incluso perfiles Jamal Adams en su momento, y creo que algo entendieron los Seahawks de lo que estaba pasando, solo que no lo aplicaron bien, ¿no? No lo aplicaron bien, exacto. Claro, pero ellos buscaban esto que estamos diciendo, lo que pasa es que no han sabido. Y luego otros que igual no son tan buenos, pero son muy importantes, como Tyrann Mathieu. Tyrann Mathieu, ¿sabes qué ha sido? Tyrann Mathieu, que tenía este rol de hombre para todo en la defensa de Kansas. Este tipo es el único jugador con más de 500 snaps en el slot, 500 snaps en la caja y más de 500 snaps de safety profundo. Esto es lo ideal. Y sustituye a Malcolm Jenkins, que era algo parecido. Entonces, al final, claro, de estos jugadores no hay tantos. Y hoy decía Solak en charla con Mace que... no sé si lo has oído, en el cuando mailbox. Ha dicho que PFF ha establecido que las posiciones más diferenciales de cara a conseguir victorias y derrotas este año han sido quarterbacks, receptores y safeties, como primera posición defensiva que te gana y te pierde partidos. Y por eso... Es que tenéis que pensar una cosa también. Tradicionalmente, y a día de hoy también lo sucede así,
técnicamente el tío que te está leyendo de la defensa principal, la jugada que te viene es el mid linebacker, ¿vale? El hombre que tienes, el Mike, que lo tienes ahí metido. Pero eso ya no es verdad. Ya no es verdad, exacto. Ahora te lo lee el tío de atrás, porque si has jugado alguna vez de safety, pocas lo he hecho, pero lo he hecho, joder, tienes una visión bestial de lo que viene. Claro, si tienes a Mahomes delante, tienes una visión bestial y se te aprieta el culo de mala manera. Pero si tienes una visión atrás, que ya no solo tu linebacker delante está leyendo lo que viene y tú estás viendo lo que viene también, claro, la dificultad para el ataque es enorme, enorme, no un poco, es masiva, ¿no? La configuración de las defensas, y es en el hilo justo lo que acabas de decir, Ponce, la configuración actual de las defensas ha revalorizado absolutamente la posición de safety, claro, porque el jefe, el que manda, el que lleva el green dot en el casco, el green dot es el jugador de la defensa que lleva el micrófono, ¿vale? El que habla con la banda. Está dejando de ser, todavía lo es en su mayoría, el mic, para pasar a ser el safety. El safety. Y con el tipo de defensa... Claro, y Derwin James es el ejemplo perfecto. John Johnson lo era en aquellos Rams. Pero tiene toda la lógica, ¿eh? Dicen que Kyle Hamilton lo puede ser en los Ravens siendo rookie. Dicen que están pensando dárselo. Eso sería la leche. Sería la leche. En el tipo anterior de defensa, en esa single high, cover 3, cover 1, tú necesitabas un linebacker bestial. Tú necesitabas a Bobby Wagner. Eso te cambiaba la vida. O a Kuechly. Efectivamente. Sí. Con el tipo de defensa actual, y hablo, por ejemplo, de si un ataque te muestra outside zone, carrera outside zone, defendiendo en quarters, pre-snap, el que tiene una visión ideal es el safety, es el que te va a mandar mucho mejor y vas a conseguir que sea mucho más efectiva que estando en cover 3 o en cover 1. Entonces, es como un upgrade, es como este tío desde atrás lo está viendo mucho mejor. Y llego a lo que dice Javi, la multiplicación de funciones del safety hace, primero, que cambie el tipo de cuerpo, que cambie el tipo de obligaciones que tiene, porque tú necesitas que sea bueno en cobertura, que sea bueno placando, que sea capaz de jugar cerca de la línea de scrimmage. Y precisamente por eso ha fracasado Jamal Adams. Jamal Adams era el safety ideal en el tipo de defensa de Greg Williams, donde lo único que le pedía era parar la carrera y entrar en blitz. Eso lo hacía como una bestia. En Seattle ha tenido que ayudar muchísimo a cornerbacks malos, por así decirlo. Es que esa es la movida. Estás vendido ahí. Le han enterrado. Pero ahí estás triturado. Y sobre todo porque, por ejemplo, hay otra figura importantísima ahí. Cuando juegas muchas veces con safety, strong safety, claro, el problema es que se supone que tu otro safety va a hacer o a estar a tu nivel. En Seattle eso no pasaba, tío. Con lo cual, tienes que estar tapando huecos. Bueno, yo creo que el que no ha estado al nivel es Jamal Adams, porque Quandre Diggs sí lo ha estado. ¿Tú crees que? Bueno, yo creo que Jamal Adams ha estado muy solo. Me da la sensación, para mí, a lo mejor es el que ha lastrado la defensa. Él ha estado mal y no le han utilizado de la manera adecuada, pero creo que Jamal Adams es, en cierto modo, unidimensional. Y aquel partido contra los Rams, donde Cap le humilla, y pocas semanas después Edelman le humilla, es porque él no puede defender en el slot. No puede. Que es para mí ahora mismo donde se parte casi todo. Que es ahora mismo la posición clave y la que te define por qué está cambiando el safety actual. Mira, me viene al pelo otra cosita que he encontrado chulísima estos días. Alan Williams. No es muy conocido, pero es el coordinador defensivo de los Bears. Lo que pasa que, bueno, como es nuevo, todavía no se ha hecho... viene de la mano de Eberflus, pero sí. Pues mira, el nickel corner hoy, literalmente dice esto, tiene que ser físicamente como un linebacker o un safety, cubrir igual de bien y ser igual de rápido que un corner y tiene que tener la mentalidad, como decía Ponce, de un linebacker Mike. Sí, sí. Es decir, que el que muchas veces está pensando y decidiendo lo que tiene que hacer es ese safety que está jugando de lo que antes era slot cornerback y que ahora es defensor de slot, porque es que llamarle cornerback es absurdo, puede ser cornerback o puede ser lo que sea. Sí. Y hemos visto, para mí el draft ha sido importante, o sea, es lo que me hizo llamarte y decirte, tío, tenemos que hacer esto, porque cuando vi que, por ejemplo, los Bengals te cogen a 2 safeties híbridos, 2
2. Bueno, cornerback safety y el otro safety, pero que también puedes subir a una situación de slot. O sea, que uno es, digamos, safety y defensor de slot y el otro es safety y se va también al cornerback. Uno es Dax Hill y el otro es Cam Taylor-Britt. Entonces, si es que lo que están buscando es esto, pero ¿a quién coge Texans? Y lo coge en una posición súper arriba, a Jalen Pitre, que defiende ahí. ¿Y qué está buscando Ravens? Porque Ravens viene de fichar a Marcus Williams. Ravens tiene a Chuck Clark, que es la navaja suiza que contamos este año. Y se trae a Kyle Hamilton. ¿Por qué? Porque va a defender con 3 safeties. Que es también, y yo estoy convencido, lo que va a hacer Browns con Harrison, Johnson y Delpit. Sí, y creo que también lo va a hacer Chargers. Sí. Y no tengas ninguna duda. Y que, curiosamente, y volviendo a comparar con el otro tipo de defensa opuesta, Belichick el año pasado se hartó de usar 3 safeties. Porque la manera en la que utiliza a Adrian Phillips y a Kyle Dagger, metiéndoles muchísimo en la caja, siendo el linebacker, siendo safeties, pero el linebacker que espera la carrera y que si no coge el slot si es de carrera, es exactamente eso. Y precisamente por eso, y para mí son algunos de los ejemplos más importantes, yo pensaba en 4 y Javi ha dicho 1. Tyrann Mathieu, Buda Baker, Derwin James y John Johnson son el tipo de safety que engloba todo lo que necesitas. Ya, pero estaréis de acuerdo conmigo que todo esto viene de más atrás. O sea, la clave está siendo de que la NFL tiene otras necesidades y por eso en college a estos chavales se les está enseñando de otra manera. Claro, porque al final todo empieza ahí. Sí, lo comentamos la semana pasada, que todo nace primero de un cambio en universidad. Fijaos que otra estadística que he visto estos días. Se ha duplicado el número de reclutados con 5 estrellas, que es la máxima calificación que le ponen a un jugador de high school que está llegando a la universidad, se ha duplicado en la posición de receptor. Que todo el mundo quiere ser receptor. Yo hoy mismo leía que Sky Moore, el receptor fichado en el draft, cogido en el draft por Kansas, era running back, yo no lo sabía, porque todos van buscando ese tipo de... Ellos se dan cuenta que es donde está la pasta y es donde está el futuro, entonces ellos mismos, los jugadores, presionan para, incluso siendo running backs, para convertirse en receptores. Mira, decía Da Costa, me apunté esta frase también del podcast aquel que te propuse. Dice, frente a los nuevos receptores de slot cada vez más grandes, porque antes era el Cole Beasley de la vida, el Julian Edelman. No, es que Cooper Kupp arranca sobre todo del slot. Claro. Es que tienes a gigantones, que Drake London te puede salir desde el slot. Sí. Y los tight ends estilo Kelsey, dice, no hay límite, dice, no bastan los backs polivalentes que tengas. Tienes que tener muchísimos. Dice, y decía él, además, si tú pones un safety en la posición de níquel, ¿vale? En la posición de defensor de slot, es más fácil que tú evites que te puedan correr que con un cornerback, antiguamente. ¿Por qué? Pues porque siempre un safety va a ser mejor contra la carrera. O sea, estos son palabras del general manager de los Baltimore Ravens hace una semana. También te digo una cosa, si tú has vivido en posición de running back y mudas o te transformas en receptor, eres Deebo Samuel. O sea, tienes lo bueno de un lado y lo bueno del otro, porque ya sabes jugar ahí, porque sabes que te van a pegar. No es fácil aprender a jugar de running back. Tenéis que tener en cuenta que cuando juegas de running back te pegan mucho. Cuando digo mucho, es mucho. O sea, te pegan los de frente y te pegan tus compañeros porque quieren que avances más. Entonces, no hay más que ver a Luis Jones caminando por la calle. Claro, efectivamente. Claro, porque Luis no camina de normal. ¿Por qué? Porque es una posición en donde tienes que aprender a que te van a zurrar. Y si solo juegas de receptor y te mudan a esa posición, los primeros partidos las pasas canutas, porque dices, joder, es que solo me pegan. Es que no sé qué tengo que hacer porque solo me pegan. Bueno, has de saber vivir en que te peguen. Dime, Iker, perdona. No, digo que hemos visto muchas veces durante los últimos años el camino inverso, ¿no? Running backs que nos han dicho, no, este chico en la universidad juega de receptor. Ahora es lo que ha dicho Javi, ahora es lo contrario. Y volviendo a la defensa y por la manera en la que se está atacando la NFL, hemos hablado mucho de los safeties, pero hablo de 2 posiciones más. El tipo de linebacker que te piden, ya no te piden
la bestia enorme, pegadora. No. Piden un tío ligero, capaz de llegar de lado a lado y placar bien. Y que zurre. Sí, claro, pero que sea muy rápido y plaque muy Claro. bien. Y, sobre todo, se valora por encima de todo en los cornerbacks que sean muy buenos placadores. Por lo que hemos dicho, porque sabes que lo que te va a hacer daño es el aftercatch. El tipo de ataque está hecho para que existan esas recepciones. Si tú tienes un buen cornerback que llega y además placa, Jalen Ramsey es un ejemplo muy bueno. Pero Moore, el que tienen que es uno de los mejores nickels de la NFL, el que tienen los Colts, es el mejor cornerback placador de la NFL. Por eso vive en el slot. Porque es muy capaz de ayudar además en la carrera. Claro, porque ahora mismo en la NFL o haces dos cosas o estás muerto. Los jugadores unidimensionales, por eso hablábamos de quarterbacks, sí, y corren. Running backs, ¿cuáles son los más preciados? Que también te reciban, porque si no te reciben, claro, buenas manos. Sí, puedes vivir, pero cada vez viven menos. No es lo mismo. Necesitas los camaras. Receptores, que bloqueen. Hablábamos del otro día de la clave de tener a Cooper Kupp y Robert Woods, por ejemplo, porque necesitas receptores que bloqueen. Tienes que currar. Cornerbacks, sí, que también te plaquen en carrera, porque en ese juego abierto ahora mismo te encuentras con muchas situaciones aftercatch. Entonces, ahora mismo tú necesitas jugadores como Cordarrelle Patterson, como Kyle Juszczyk, fíjate, un fullback. Por cierto, ¿sabes quién se ha desprendido del fullback? Y fue el segundo equipo, esta es buena, esta es de Freakerpedia, que lo he escuchado hoy. El segundo equipo que más utilizó fullback el año pasado ha dicho que va a estar sin fullback, que no va a tener un fullback en el roster. Los Patriots, por eso te la tiro. Los Patriots. Lo que significa que a lo mejor van a empezar a correr de otra manera. Porque cuando tú metes un fullback, salvo que sea Kyle Juszczyk y es el único, es muy raro que tú no juegues a una cosa de forma muy evidente. Tienes a correr. Es decir, tú con un fullback estás telegrafiando, salvo que sea Kyle Juszczyk. Probablemente el hecho de que New England no meta, aquí estoy haciendo obviamente suposición, pero es obvio que si no te mete un fullback es porque no quiere telegrafiar la carrera. Entonces, todos los equipos, quien más y quien menos, pues se ha dado cuenta de que se lleva la minifalda y, oye, a lo mejor pues va a pasar de llevarla por el tobillo a por la rodilla, ¿no? Y no se va a venir muy arriba, pero algo están haciendo todos. En esta tendencia de la que estamos hablando de acumular defensive backs en el campo, os planteo una situación más de la que no hemos hablado todavía. Hemos hablado muchísimo de los downs neutros, de los primeros y los segundos, pero vamos a pararnos un segundo en el tercer down. En el tercer down sigue estando demostrado que lo más efectivo para evitar que el ataque tenga éxito es presionar al quarterback. Pero es que esto también ha cambiado. Ya no vale el blitz de toda la vida de no, te meto más gente grande y te ataco por los lados. No. Tú, claro, exactamente igual que los quarterbacks buenos, tú quieres un pass rusher bueno y de esto hay muy poco. Si ya hemos hablado que hay 10 quarterbacks, pues lo mismo. Pass rushers realmente diferenciales hay muy pocos. Pero es que tú, y está probado que en tercer down tú tienes que mandar blitz, como sea, tienes que meter como mínimo uno más. El problema es cómo lo haces. Y por eso, y en lo que decía Javi ahora de el multitask, ¿no? El tengo que ser capaz de hacer muchas cosas. Claro, tú igual estás en nickel o en dime en tercer down, pero tus safeties además tienen que ser buenos en parras y tienen que ser capaces de hacer blitz. Ahí hay coordinadores como Todd Bowles, como Vance Joseph, que son muy buenos lanzando esos blitzes desde cornerbacks también ligeros, pero que son rayos y por eso pueden aprovechar huecos para meterse muy rápido, y un cornerback tira a un quarterback. Y en carrera más. Sobre todo ahora que no está bien. Pero sumemos una clave más a la ecuación, que no os quiero romper el guión porque lo desconozco. No, ya queda poco. Yo ya mi guión está casi, ya estamos volando. Vale. Otra de las claves que vamos a ver es esta nueva generación de tight ends y de cómo van a utilizar los tight ends para fastidiar a estas defensas. Lo comentamos la semana pasada, sí. Claro, porque los tight ends van a ser armas definitivas de todas. Era un poco el equivalente de los safeties y por eso explicábamos que el próximo día explicaríamos lo que, es decir, hoy,
las formas de contrarrestar a estos tight ends, que son los safeties, es que como tú tienes tight ends, es que esencialmente juegan a ser receptores desde el slot, que es Kelce. Kelce es un receptor desde el slot muy grande. Mucho más grandes. Pues claro, tú a defender a Kelce no vas a poner a un cornerback, porque es que le coge así de la cabeza, se la arranca, lo pone a un lado para no molestar y sigue recto. Entonces, claro, nadie es tan grande como Kelce seguramente en defensa. Pero bueno, necesitas tíos que sean capaces de hacerse hueco ahí. Pero es que con un receptor como Drake London te va a pasar como con un tight end como Kelce. Claro. O sea, cada vez tienes receptores. O sea, Mike Williams es capaz de salirte desde el slot, ¿eh? Por eso. Sí, son jugadores que te ganan los balones colgados. Antes tú, contra estos tight ends, en la época dorada de Gronkowski, o tenía un defensor más lento si le ponían un linebacker, o tenía un defensor más pequeño si le ponían un defensor. Pero ahora Gronkowski para mí es otro tipo de rutas, fíjate lo que te digo. Sí, porque él te atacaba la sim. Sí, por supuesto. Lo que quiero decir es que era el tipo de tight end. Eran rutas más verticales. Sí, pero que de una manera Pero porque también eran otros tiempos, que es lo que está diciendo Iker. Y porque el check down de Brady no era tanto Gronkowski, que yo creo que era para mayor ganancia, no era el típico tight end que se gira y recibe. Yo creo que su check down siempre han sido los running backs. Siempre. Y luego él tenía en el slot, da igual a Welker o a Edelman. Entonces, si tú tienes en el slot a gente de la que te fías para un check down, tienes el check down en el running back, lo que buscas con Gronkowski, con esa zancada y que en carrera, porque él en yards after catch casi era buenísimo antes de que se pusiera de moda. Era buscarle un poquito más profundo. Claro, pero a lo que ibas a que Gronkowski te daba esa superioridad constante. Si era con un linebacker era más rápido, si era con un defensive back era más grande. Nunca le podían parar si no era con 2 contra 1. El tipo de cuerpos que se busca actualmente son los defensores que pueden emparejarse con este tipo de safeties. Claro, completamente. Y solo me queda que en ese contagio, sin entrar todavía en el juego de ataque una vez que se pone en marcha el balón, sino antes, que ese es algo que hemos insinuado hace un rato. Es cómo puedo yo descubrir por dónde va ese multiverso, es decir, qué trucos tengo yo para saber qué va a hacer la defensa cuando están los 4 ahí en esa U abierta que explicaba Iker. ¿Cómo puedo hacer yo? Moviendo a tus jugadores antes de que se ponga el balón en juego. Por eso no paramos de ver motions y diferentes opciones pre-snap de movimiento, de juego del ataque, para intentar al menos adivinar si la defensa está en hombre, si la defensa está en zona, quién sigue a quién, qué está pasando ahí. Claro, eso generalmente te lo está mandando el quarterback. El quarterback es el que de repente puede poner en marcha ese tipo de cuestiones casi con independencia del entrenador, aunque algunas estén dictadas. Pero los buenos quarterbacks son los que en ese momento son capaces de pedirle a sus jugadores que antes de que se ponga el balón en el juego hagan una serie de movimientos coordinados para que él pueda ver por dónde van los tiros. Este es el principio de la reacción de la que hablaba Ponce hace un rato. Las defensas han cambiado, los ataques que ya estaban en superioridad están empezando a adaptarse a este tipo de defensas. La motion es vital porque, claro, las defensas quieren crear superioridades. En el momento en el que tú mueves a tus jugadores pre-snap, adivinas dónde están esas superioridades, si es en hombre, si es en zona. Y luego el siguiente concepto es high-low, es decir, atacar a este tipo de defensas sobrecargando un lado y atacándoles en diferentes alturas. Diferentes niveles del mismo lado. Para que, de nuevo, como pasaba antes con las rutas cruzadas por el centro, ¿dónde estaba la inferioridad de la defensa? Con el safety profundo. ¿Dónde puede estar ahora? El defensor que se queda solo en la banda. Si le ataco en 2 alturas distintas, le pongo en conflicto y le obligo a adivinar dónde va el balón. Y eso es sacar la bola de cristal. Ya. Sí. Muy bien, chicos. Bueno, pues este es un poco el contenido de hoy, chicos. No sé si os habéis dejado algo en el tintero, pero esta era la idea, un poco explicar cómo... Yo no tenía tintero, o sea que muy bien. Cómo la defensa ha revolucionado la forma de jugar en la NFL y yo creo que estamos, yo no sé si en la cresta, creo que todavía no hemos llegado a la cresta y creo que este año vamos a ver, pues eso, como 3 o 4 equipos más y me juego lo que sea, que Baltimore va a ser uno de ellos. Vaya secundaria la de Baltimore. Yo creo que la mejor de la NFL prácticamente junto con Green Bay, así de memoria. Es que madre mía. ¿Cómo? Que digo que madre mía. Te pones a ver los nombres. Marcus Peters, Marlon Humphrey, Marcus Williams. Estos van a repartir, vamos. Van a repartir. Yo creo que va a haber grande. como 3 o 4 equipos que van a marcar directamente eso como filosofía. Y cuando te encuentres con 10 equipos jugando así,
O sea, yo creo que en los próximos 2 años vamos a ver defensas de estas sin parar. Y así la gente pues tiene claves también, que en los partidos es muy difícil estar analizando estas cosas. Esto es apasionante porque la NFL se ha convertido en un tablero, ¿no? Es una partida de ajedrez o de estas de estrategia de estas que la gente mueve los ejércitos, pero en tiempo real. Y claro, todos están escondiendo lo que quieren hacer. De eso va este deporte. Y claro, y por eso, y con esto termino, por eso necesitas el mejor quarterback posible, que vea lo que está pasando antes del snap y que cuando se dé la vuelta y todo haya cambiado sea capaz de reaccionar rápido. Eso es lo que decía otro de estos drafteados, otro más, y espérate que Indianapolis no sea otro de los que juegue mucho. Es verdad que ellos tienen tralla en el slot, pero bueno, todo dependerá de lesiones, de diferentes snaps, de cómo vaya el partido. Espera que no jueguen con Justin Blackmon, Cary Willis y Nick Cross, que es otro de los que han traído, y que Nick Cross estaba pidiendo el playbook desde el primer día sin parar, pero el playbook de ataque. No, de ataque, claro. Siendo safety. Sí. Y él decía que él quiere empezar a entrenarse. O sea, al final, joder, estos tíos tienen que tener tal capacidad de predicción y de análisis sobre lo que están viendo en ataque, que él quería empezar a estudiarse a su propio quarterback, su propio equipo, para entrenar todo ese tipo de situaciones. Esto el primer día. Y entonces llegaba al campo de los rookies, ahora no se lo habían pasado, el tío estaba como nervioso. Contaban los periodistas de Indianápolis, joder, que me des el playbook, que quiero estudiar, ¿no? Tú imagínate un niño en clase diciendo, que quiero estudiar. En fin. Muy bien, chicos, pues ha sido un placer venir por aquí y pasar un ratito esta noche con vosotros. Nada, déjate. No digo más. Algo más de una horita, como el otro día, hablando de qué es lo que está pasando en la NFL, de cómo son las tendencias, hablamos del ataque, hemos hablado de las defensas, todavía nos queda otro capítulo y sobre todo esperamos que os haya gustado tanto como parece que os gustó el primero, esperemos que lo hayáis disfrutado igual. Muy bien, es el que ha adivinado Ponseti. Vamos a hablar de cómo se está usando el cuarto down, ya no valen solo 3, porque eso ha sido clave, todo el tema de las yardas después del catch, cómo los equipos ya están cambiando sus ataques para enfrentarse a estas defensas, porque para mí el cuarto down es la gran respuesta a esto. Pues lo vamos a ver. Chicos, esta semana amenazamos con volver con los 4 jinetes y a partir de la semana que viene más. Mejor no lo sé, pero más. Y no decimos nada, pero tenemos una sorpresa buena la semana que viene. Una que os va a encantar. Sí, está ahí el reloj ya. Tic-tac. Venga, pues, señores, un placer. Nos vemos en los 4 jinetes. Venga, en unos días. Venga, hasta luego. La próxima. Chao. Gracias a los que habéis estado al otro lado.